institucionalización en el adulto mayor con trastorno cognitivo. Como sabemos, entre mayor demanda existe de cuidados en el paciente con trastorno cognitivo, la familia se ve rebasada con estos cuidados, y cuando se agregan todavía los trastornos de conducta, que ya vimos que son en un 70 a un 75%, entonces vamos a ver que estos pacientes van a empezar a tener lo que se le llama una institucionalización como última opción. La institucionalización entonces es una opción que es una solución que busca la familia rebasada como última opción para poder tener una mejor calidad de vida en el paciente que están cuidando. En esta charla vamos a ver la definición de institucionalización, cuáles son los factores determinantes, los ideales en el manejo, el ratio asistencial, el maltrato dentro de las instituciones, cuál es el costo de atención de un adulto mayor con trastorno cognitivo y la ética en la institucionalización. Bueno, la institucionalización, como dice Guevara, es la práctica que implica el ingreso a un espacio de cuidado donde profesionales de la salud, del área psicosocial y otras personas particulares se encargan de la atención y cuidado de las personas mayores que, por su condición económica, ausencia o descuido familiar, estado de salud precario o vulneración de sus derechos, han ingresado a este tipo de residencias generando impactos y modificaciones en su vida cotidiana. Como podemos ver en esta definición, no nada más es que la familia está rebasada, sino es una solución cuando el estado de salud es muy precario, cuando la vulneración de los derechos del paciente ya se ha realizado o cuando hay un descuido o ausencia familiar. Entonces no podemos decir que una institucionalización es un mal necesario, sino es una necesidad social. Entonces un paciente que va a estar institucionalizado va a estar en un asilo. En griego, asilo viene de asilo, que significa lugar de protección, lugar inviolable. Entonces, ¿por qué tenemos esta estigmatización hacia la palabra asilo? ¿Por qué la utilizamos de una manera peyorativa? Más bien no sabemos realmente lo que significa. Un asilo es una institución o establecimiento que brinda atención y cuidado a personas mayores o discapacitadas y que en sí va a tener tres características principales: alojamiento, cuidado personal y atención médica. Entonces un asilo es un lugar que va a darle un espacio a esta persona, ya sea porque se han vulnerado sus derechos, porque la familia está rebasada, porque económicamente, físicamente o emocionalmente no se le puede dar una atención, o incluso porque la persona ha sido abandonada. ¿Qué es lo que tiene que tener un asilo de acuerdo a las normas oficiales actualmente? Debe de brindar mínimo estos puntos: una atención integral, trans e interdisciplinaria, un ambiente seguro en donde se sepa que el paciente no va a sufrir maltratos ni abusos, un personal capacitado, tanto gerontológicamente como geriátricamente, nutricionalmente, rehabilitación, psicológicamente, actividades recreativas de terapia ocupacional, como ya vimos, arteterapia, luminoterapia, musicoterapia, también las terapias de estimulación cognitiva, comodidades en cuanto a que no haya barreras arquitectónicas, apoyo emocional, mediante apoyo al cuidador, a la familia y a la persona que va a ingresar. Hay que acordarnos que cuando una persona ingresa a su familiar a un asilo, lo institucionaliza, van a vivir un duelo. Y este duelo tiene que ser ¿qué? Tiene que ser compartido por la propia institución. Se le tiene que dar apoyo psicológico a la persona que deja a su familiar y también se le tiene que dar apoyo psicológico a la persona que es depositada dentro de la institución. Las licencias municipales, los manuales administrativos, los manuales de protección civil, así como las visitas por protección civil, por Procuraduría Social y sobre todo por diferentes normativas de las leyes generales de salud. En este artículo, que es muy interesante porque se hizo predictores de institucionalización en demencia en pacientes con demencia de tipo moderada y leve moderada, un estudio, análisis prospectivo de 4 años, se vieron que hay muchos factores que van a predisponer a que un paciente se institucionalice. Vieron que hay variables predisponentes
variables de necesidad y variables habilitadoras. Dentro de las variables predisponentes es la edad y la relación entre el paciente y el cuidador. A menor edad del cuidador, menor institucionalización. A una mejor relación o una estrechez en la relación entre el paciente y el cuidador, va a haber una menor institucionalización. Variables de necesidad, la carga del cuidador. Una carga tanto objetiva como subjetiva del cuidador, a mayor carga, mayor riesgo de institucionalización. Variables habilitadoras, la disponibilidad de servicios de salud comunitarios y el apoyo de otros cuidadores informales. A mayor apoyo, menor institucionalización. Entonces se concluye que el estudio sugiere que la carga del cuidador y el apoyo social son factores críticos para considerarse en la institucionalización de un paciente. ¿Qué es lo ideal en un paciente que tiene trastorno cognitivo? Que lo cuide su familia, que lo cuiden cuidadores formales y que se mantenga en su casa, ¿sí? Hasta el final. Sin embargo, esto no se puede llegar siempre por los factores que ya hemos visto, entonces el paciente se institucionaliza. A la hora de institucionalizarse, pues hay diferentes normativas que van a regular a los asilos, a las instituciones, como es la norma oficial mexicana 024 SSA 3 2012, la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Ley General de Salud y aquí en Jalisco su Código de Reglamento para el funcionamiento de albergues para menores de edad, adultos mayores incapaces o con discapacidad del Estado de Jalisco. Esta reglamentación nos habla de barreras arquitectónicas, nos habla de ayuda nutricional, ayuda psicológica, de atención médica, de capacitación. Sin embargo, no especifica la ayuda a un paciente con trastorno cognitivo. Se habla más bien de un paciente saludable y un paciente con trastorno cognitivo leve. Entonces, ¿qué sucede en este paciente con trastorno cognitivo de moderado a severo que queda en el aire? No se habla de modelos de atención, como el Dementia Care Mapping o la atención centralizada en la persona. Entonces, no se está valorando realmente al paciente dentro de su sociedad, no se le está integrando sus valores y su bagaje cultural ni su historia. No se está viendo la perspectiva del paciente desde su propia realidad, ni tampoco se está dando un apoyo psicológico social. Existen 122 asilos en Jalisco. El 64% de los asilos privados se encuentran en México, Monterrey y Jalisco. Los pertenecientes al gobierno estatal, federal y de beneficencia no prestan atención especializada a adultos mayores con trastornos cognitivos moderados y severos. ¿Qué quiere decir? Que lamentablemente tenemos un rezago en la especialización del manejo del adulto mayor con trastorno cognitivo, sobre todo moderado y severo. Vamos a ver lo que sería nuestro ideal. ¿Qué sería nuestro ideal? Que hubieran suficientes especialistas en el diagnóstico y tratamiento del deterioro cognitivo, suficiente personal capacitado para el manejo gerontológico, familias capaces de atender a sus pacientes hasta el último momento, instituciones públicas con personal capacitado y adecuado para el manejo del adulto mayor con trastorno cognitivo, instituciones especializadas tanto arquitectónicamente como en la ayuda en el cuidado del adulto mayor con trastorno cognitivo. Entonces, ¿quiénes van a estar rigiendo a estos asilos? Bueno, va a ser la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Ley General de Salud, la norma oficial 045 SSA 2 2015 y el Código Civil de cada estado que ya mencioné, el de Jalisco. ¿Qué buscan estas normativas? Que haya una seguridad y políticas de atención médica, instalaciones adecuadas, licencia y registros, personal capacitado, alimentación y nutrición y actividades recreativas. Esto es en lo que se basa. Sin embargo, no se hacen acotaciones hacia el paciente con trastorno cognitivo de moderado a severo. Que esto es muy importante porque su nutrición no es igual a la de un adulto mayor saludable con comórbidos crónicos. Lamentablemente las actividades recreativas es más que entrenamiento cognitivo, una estimulación cognitiva, ¿sí? Entonces tampoco se da un parámetro de esto. La licencia y los registros muchas veces son muy engorrosos y no permiten que los asilos
se explayen de una manera adecuada, porque es más el trámite administrativo que el trámite real que se realiza dentro del asilo. Entonces viene algo muy importante que no se habla en la norma oficial mexicana, pero que sí se habla en la norma española, en la ley española. ¿Y qué es esto? El ratio asistencial. No sé si hayan escuchado sobre lo que es el ratio asistencial en una institución. El ratio asistencial es la cantidad de personas que pueden ser cuidadas por un cuidador. Ese es el ratio asistencial. Y es importantísimo definir un ratio asistencial, porque gracias a este ratio asistencial yo voy a garantizar, o al menos voy a tratar de garantizar, que mi paciente va a estar bien cuidado y que va a disminuir el maltrato hacia el adulto con trastorno cognitivo. En el adulto mayor sano es un cuidador por cada 5 a 10 adultos mayores sanos. O sea, un cuidador por cada 5 a 10. En un adulto mayor con discapacidad es un cuidador por cada 3 a 5 adultos mayores con discapacidad leve, y un cuidador por 2 a 3 adultos mayores con discapacidad severa. Fíjense entonces cómo cambia el ratio asistencial de acuerdo a la discapacidad de la persona. Si nosotros este ratio asistencial no lo respetamos, entonces vamos a caer ¿en qué? En mala atención y maltrato. Común en las instituciones, la negligencia, ¿sí? Es la falta de cuidados o supervisión necesaria en su alimentación, vestimenta, higiene y cuidados médicos apropiados y requeridos, en un 30 a un 40%. El segundo es el abuso emocional, en un 20 a un 30%, y finalmente el abuso físico en un 10 a un 20%. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que aproximadamente el 25% de los adultos mayores que residen en asilos en México han experimentado algún tipo de maltrato. Esto es hablando con adultos mayores que pueden decir que son maltratados. Pero si estamos hablando con adultos mayores con trastorno cognitivo de moderado a severo o incluso leve, es más difícil que esta estadística represente la realidad que estamos viviendo. Es importante también entender el costo de atención de un adulto mayor con trastorno cognitivo. ¿Por qué? Porque los cuidados en casa rondan entre 300 y 700 pesos diarios. Esto es un adulto mayor con trastorno cognitivo. Entonces serían de 8,000 a 20,000 pesos mensuales en un paciente que va a tener un cuidador informal y que no va a tener toda la terapia ocupacional necesaria ni de rehabilitación para tener una buena calidad de vida. En un asilo el promedio es de 350 a 1,000 pesos diarios, dependiendo de los servicios que se estén dando dentro de la institución, que sería 10,000 a 30,000 pesos mensuales. Esto es importante porque existen asilos que no son de beneficencia y cobran abajo de esta cantidad. Entonces nos hace pensar qué servicios realmente nos están negando. Entonces es muy importante saber esto, el costo de atención, el ratio asistencial. Entonces aquí viene un problema ético muy fuerte. El adulto mayor que recibe cuidados a largo plazo son aquellos que residen en establecimientos regulados donde reciben servicios sociosanitarios integrales. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece que las personas tienen derecho a un sistema integral de cuidados que promueva su salud, seguridad alimentaria y autonomía, permitiendo que decidan sobre su lugar de residencia y su vida diaria. ¿Qué sucede con el paciente con trastorno cognitivo que no es capaz de decidir si realmente quiere ser institucionalizado? Que muchas veces la familia que está rebasada tiene que tomar la decisión, y que si la persona no tomó la decisión antes, va a tener que irse a una institución, y aunque no lo quería realmente. ¿O qué pasa con esa familia que aunque el familiar decía que no quería institucionalizarse, no tiene los recursos para darle una buena calidad de vida en su casa? Entonces vean los problemas éticos a los que estamos metidos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede decidir hasta dónde es válida la imposibilidad de la familia para atenderlos? No hay un comité, no hay nada para saber cuando una familia está rebasada.
¿Hasta dónde es permisible? Ya sabemos que va a haber trastornos de la conducta. ¿Hasta dónde es permisible la sujeción tanto física como farmacológica dentro de una institución? Porque sucede, porque sabemos que pasa, ¿sí? Pero ¿qué existe? No estamos solos, sí tenemos muchas instituciones que nos están brindando apoyo aquí en nuestro estado de Jalisco. Entre ellas se encuentra el programa de atención integral al adulto mayor. Este programa de atención integral a las personas adultas mayores, también hay servicio de salud para adultos mayores, talleres de capacitación y activación física, programas de capacitación para cuidadores del adulto mayor del DIF Jalisco, talleres de formación para cuidadores, capacitación para cuidados gerontológicos. Existen los centros de día que se encuentran en los DIF, que son muy importantes porque estos van a darle un respiro al cuidador. Está el Centro de Día Las Águilas, el Centro de Día Jalisco, el Centro de Día El Buen Pastor, el Centro de Día La Paz. Tenemos el programa Jalisco Te Cuida, que incluye a los pacientes con trastorno cognitivo, no nada más adultos mayores saludables. Tenemos atención médica, apoyo psicológico, actividades recreativas y culturales y capacitación a estos cuidadores. Centro de Atención Psicológica de DIF, Programa de Salud Mental del Instituto Jalisciense de Salud Mental SALME y servicios en psicología en hospitales generales. También tenemos campañas de sensibilización en Jalisco como Jalisco Incluyente, Cuidado y Bienestar y Derecho de los Adultos Mayores. Tenemos que tener en cuenta que el dinero es limitado y los recursos son limitados y lamentablemente estos programas que tienen muy buena fe y que están corriendo actualmente no pueden cubrir todas las necesidades del adulto mayor y sobre todo con trastorno cognitivo, cuyo costo ya vimos asciende más o menos a lo doble de un adulto mayor saludable. ¿Qué puntos de mejora podemos encontrar? Mayor apoyo a cuidadores. Es importante que el cuidador se apoye y que se capacite tanto en la institución como en casa. Este apoyo a cuidadores en las instituciones se les obliga mediante la Ley General de Salud y la norma oficial mexicana a que los cuidadores pertenecientes a las instituciones vayan a cursos de protección civil, vayan a cursos de la Cruz Roja. ¿Para qué? Para que estén en continua profesionalización. Aumento de los recursos también es importante. Aquí entender que la pirámide poblacional se está invirtiendo y que cada día va a haber más adultos mayores y que estos adultos mayores tendrán cada día mayores enfermedades como el deterioro cognitivo. La capacitación del personal que ya hablé, sensibilización social, normativas más estrictas en cuanto a las normas oficiales, en cuanto a cómo poner un asilo y más laxas en cuanto a los permisos y licencias. Esto es importante que las normativas sean estrictas porque hay muchos asilos que no se encuentran normados, ¿sí? Que se encuentran fuera de esta normativa, que están cobrando menos de lo que ya vimos que es el costo del paciente, que son los que llaman asilos clandestinos, en donde no se está llevando una adecuada atención, no se les brinda una calidad de vida adecuada y acceso a servicios. En conclusión, nosotros podemos ver que es indispensable abaratar y agilizar los procesos de juicios de interdicción para que puedan entrar los pacientes a los asilos de una manera legal y pensada. Es indispensable enriquecer y actualizar la norma oficial mexicana, sobre todo especificar los ratios para evitar los maltratos, censar a todos los adultos mayor con discapacidad, incluyendo el deterioro cognitivo. Es importante saber cuántos adultos mayores se están cuidando en casa con trastorno cognitivo para así poder brindarle apoyo a los cuidadores y también saber cuántas personas con trastorno cognitivo se encuentran en las instituciones, porque no es igual darle una atención a un paciente con trastorno cognitivo que a un adulto mayor saludable, y a veces combinarlos es una combinación fatal para ambos, ¿sí? Tener un comité que pueda valorar si realmente las familias no son capaces de atender al adulto mayor con deterioro cognitivo. Es necesaria la capacitación continua del personal, mejorar la atención médica. Es importante hacer diagnósticos oportunos. Muchas veces se confunde el delirium con demencia.
no siguen criterios de CAMP, actividades recreativas diversificadas, esto nos ayuda mucho el DIF con sus grupos de ayuda también, espacios accesibles y confortables, comunicación con las familias desde que ingresa a una institución, programas de apoyo emocional, revisión de protocolos y como siempre digo, lo más importante, fomentar la inclusión social del adulto mayor con trastorno cognitivo. Muchas gracias.